Me llamo Lucía. Hace una semana, mi vida transcurría entre el ruido del metro de Barcelona y la luz artificial de una pantalla de ordenador. Hoy estoy en un lugar donde el único sonido es el goteo de la lluvia en el tejado y el susurro del viento en los eucaliptos. Estoy en la casa de mi abuela. Una abuela a la que nunca conocí. Murió hace un mes. Me dejó esta casa en una aldea perdida de Galicia de la que nunca había oído hablar. La casa es vieja, huele a madera húmeda y a recuerdos que no son míos. Mientras vaciaba un viejo baúl en el desván, lo encontré. Un diario. De tapas duras, de cuero oscuro y sin nada escrito en la portada. Al principio dudé en abrirlo. Parecía algo demasiado personal. Pero la curiosidad pudo más. Quería saber quién era ella, la mujer de las pocas fotos en blanco y negro que mi padre guardaba. Ahora desearía no haberlo hecho nunca. Lo que voy a leerles son las entradas de ese diario. Las palabras de mi abuela, Adela. Palabras que empezaron con la calma de una vida solitaria y terminaron, bueno, ya lo oirán. Diario de Adela. 15 de octubre, 1983. Otro otoño. Las hojas de los robles se amontonan en el sendero y la lluvia no ha dado tregua en toda la semana. El cartero me ha traído una carta de mi hijo desde Barcelona. Dice que está bien, que el trabajo le va bien. Me pide que me vaya a vivir con él, que aquí estoy demasiado sola. No lo entiende. La soledad de la ciudad es una jaula de cemento. La soledad de aquí, de mi aldea, es una compañía silenciosa. El viento, los árboles, la tierra, todos me hablan a su manera. Aquí nunca estoy sola del todo. La noche es tranquila. 21 de octubre, 1983. Anoche vi luces en el bosque. No eran de una linterna. Eran varias, pequeñas y titilantes, como velas. Se movían en fila por el viejo camino que lleva a la ermita. Pensé que serían los mozos de la aldea vecina, haciendo alguna trastada. Pero no había ruido. Ni risas, ni voces. Solo el silencio y aquellas luces que avanzaban lentamente entre la niebla. Duró apenas un minuto y luego desaparecieron. Extraño. El aire se quedó muy frío después. 24 de octubre, 1983. Ha vuelto a pasar. Las mismas luces, en el mismo camino. Esta vez me he asomado bien a la ventana del desván. No eran jóvenes. Eran figuras altas, encapuchadas. Caminaban en procesión, dos filas perfectas. No pude verles los rostros. Se movían sin hacer ruido, como si flotaran sobre el suelo húmedo. Y el olor. Por la ventana abierta entró un olor muy extraño. Un olor a cera quemada, como en las iglesias, pero más denso, un olor a tierra mojada. A tumba abierta. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Cerré la ventana de golpe y corrí el cerrojo. Mi corazón latía con fuerza. Esto no es una broma. Sé lo que dicen las viejas leyendas, pero me niego a creerlo. Son solo sombras y sugestión. Nada más. 28 de octubre, 1983. Ha muerto el viejo Carballo, el que vivía en la última casa del camino. Le ha fallado el corazón esta mañana. Todo el pueblo está de luto. Era un buen hombre. Pero yo no puedo dejar de pensar en una cosa. Su casa.
Es la última casa del camino que lleva a la ermita. El camino por donde vi pasar la procesión. Aquí es donde empecé a sentir miedo. Miedo real. Seguí pasando las páginas, y las entradas se volvían más frecuentes. La caligrafía de mi abuela, antes tan firme, empezaba a temblar. Mi voz interior me gritaba que parara, que cerrara el diario y lo arrojara al fuego. Pero no podía. Era como mirar un accidente, una atracción horrible de la que eres incapaz de apartar la vista. Las siguientes entradas estaban fechadas en noviembre. El otoño gallego se había vuelto más oscuro, más frío. Y la soledad de mi abuela, antes una compañía silenciosa, se estaba convirtiendo en una jaula de terror. Diario de Adela. 2 de noviembre, 1983. Ya no solo pasan. Anoche se detuvieron. Toda la procesión, justo donde termina mi jardín y empieza el sendero. Se quedaron ahí, de pie, durante lo que pareció una hora. Una doble fila de sombras silenciosas, con sus velas que no parpadeaban, que no se consumían. No me miraban, o eso creo. Sus capuchas apuntaban todas al frente. Pero yo sentía sus ojos. Sentía el peso de su presencia. Era una vigilia. Estaban esperando algo. O a alguien. Cuando por fin se fueron, el frío en la casa era tan intenso que pude ver mi propio aliento. 5 de noviembre, 1983. Estoy enferma. O eso parece. Siento un cansancio terrible, una fatiga que me llega hasta los huesos. Duermo 10 horas y me despierto más agotada que antes. Esta mañana, al mirarme en el espejo, me he asustado. Estoy pálida, con unas ojeras oscuras y profundas. He perdido peso. Y lo más extraño de todo es el olor. Un vago olor a cera y a tierra húmeda que parece haberse pegado a mi ropa, a mi piel. Hoy he bajado al pueblo por pan. La gente me mira raro. Elvira, la del Ultramarinos, se santiguó disimuladamente cuando entré. Nadie se para a hablar conmigo. Crucé la plaza y vi a un grupo de hombres en la puerta del bar. Se callaron todos al verme pasar. Me siento como una apestada. Como si llevara una marca que solo ellos pueden ver. 9 de noviembre, 1983. Anoche volví a mirar. Necesitaba saber. Me obligué a fijarme en la figura que encabeza la procesión. Es diferente a los demás. No es un espíritu. Es un hombre. O lo que queda de él. Es alto y esquelético, y camina arrastrando los pies. Lleva una cruz de madera pesada. Pero lo peor son sus ojos. Desde la ventana del desván, a la luz de las velas, pude verlos. No hay odio en ellos. Hay una agonía sin fin. Una súplica. Me estaba mirando directamente, sus ojos me pedían algo. Ayuda. O relevo. Es él. El que tiene que pasar el testigo. El que está vivo, pero condenado a caminar con los muertos cada noche. Condenado hasta que encuentre a otro que ocupe su lugar. Aquí la caligrafía de mi abuela cambia. Se vuelve desesperada, un garabato febril, casi ilegible. La siguiente entrada es del 12 de noviembre. 12 de noviembre, 1983. Está en mi ventana. El hombre de la cruz. Lo oigo arañar el cristal. Me está enseñando la cruz, me la ofrece. No grita, no habla, solo me mira con esos ojos suplicantes.
quiere que la coja. Dios mío, no quiero, no quiero, no quiero. He atrancado la puerta del cuarto con la cómoda, pero sé que no servirá de nada. La madera no puede detener a los muertos. No puedo más. No puedo más. Esa fue la última entrada durante casi una semana. Mi corazón latía desbocado. Podía sentir el terror de mi abuela a través de las décadas, a través de su caligrafía rota. ¿Qué pasó esa noche? ¿Cogió la cruz? Rebusqué en el baúl, con las manos temblorosas, y encontré un fajo de cartas. Eran del médico del pueblo a mi padre. Hablaban del repentino empeoramiento de la salud de Adela. Una anemia severa, un agotamiento extremo, una profunda melancolía. Los médicos no encontraban una causa física. Decían que se estaba consumiendo. Volví al diario. La siguiente entrada me heló la sangre. 20 de noviembre, 1983. Ya no lucho. Cada noche, cuando el sol se esconde, salgo al umbral de la puerta y espero. Y ellos vienen. Tomo mi lugar al frente. Y caminamos. Mi abuela, ella, se convirtió en la líder de la procesión. Esa fue su enfermedad. El diario continuaba, pero las entradas eran cortas, vacías. Hablaba de frío, de cansancio, de un peso sobre sus hombros. Y entonces, la última página. 5 de diciembre, 1983. Esta noche se la entregué. La cruz. A un pobre desgraciado que se perdió volviendo a casa del bar. Vi el terror en sus ojos. El mismo terror que yo sentí. Y luego, por primera vez en semanas, sentí alivio. Estoy libre. Pero Dios me perdone, ¿a qué precio? Esa era la última palabra. Cerré el diario, temblando. La historia era horrible, pero había terminado. Mi abuela se liberó. El diario era solo un eco de un viejo horror. Me levanté y miré por la ventana del desván. La noche había caído sobre la aldea. La niebla, espesa y blanca, lo cubría todo. Y entonces, en el silencio absoluto de la noche gallega, lo oí. No era el viento. Era el sonido débil y lejano de una campanilla. Y en la oscuridad del sendero, allí donde mi abuela los había visto por primera vez, vi una luz. Una pequeña y titilante luz de vela. Cerré el diario, temblando. La historia era horrible, pero había terminado. Mi abuela se liberó. El diario era solo un eco de un viejo horror. Me levanté y miré por la ventana del desván. La noche había caído sobre la aldea. La niebla, espesa y blanca, lo cubría todo. Y entonces, en el silencio absoluto de la noche gallega, lo oí. No era el viento. Era el sonido débil y lejano de una campanilla. Y en la oscuridad del sendero, allí donde mi abuela los había visto por primera vez, vi una luz. Una pequeña y titilante luz de vela. Mi sangre se heló. No era un recuerdo. No era una historia. Estaba pasando. Ahora. La luz solitaria avanzaba lentamente, abriéndose paso en la niebla. Detrás de ella, en la oscuridad, se encendió otra. Y otra. Y otra más. Pronto, las dos filas de la procesión quedaron dibujadas en la negrura, una herida de fuego parpadeante en la noche. Retrocedí de la ventana, tropezando con el baúl. Mi respiración era un jadeo ahogado. Corrí escaleras abajo,
cerrando con llave la puerta principal, atrancándola con una silla, con todo mi cuerpo. Mi mente gritaba: no es real, no es real, es la sugestión, es el diario. Pero entonces, el olor llenó la casa. El mismo olor que mi abuela describió. Cera rancia y tierra de cementerio. Se filtraba por debajo de la puerta, por las grietas de las viejas ventanas. El frío se apoderó de la estancia, un frío antinatural, húmedo, que calaba hasta los huesos. La campanilla dejó de sonar justo frente a la casa. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Contuve la respiración, acurrucada en el suelo, escuchando el latido frenético de mi propio corazón. Escuché un susurro de pies arrastrándose en el porche. Un único par de pies. Lentos, pesados, agotados. Y entonces llamaron a la puerta. Un golpe suave. Tímido. Desesperado. Me arrastré hasta la puerta, el terror y una extraña curiosidad luchando dentro de mí. Miré por la mirilla. Allí, bañado por la luz pálida de las velas de los muertos que esperaban detrás de él, estaba un hombre. Un anciano que no conocía, con el rostro surcado de arrugas y lágrimas. Estaba esquelético, pálido como un cadáver, pero sin duda estaba vivo. Y en sus ojos vi la misma agonía sin fin que mi abuela describió. La misma súplica. No dijo nada. Simplemente levantó las manos. En ellas sostenía una pesada cruz de madera oscura. Me la estaba ofreciendo. Sus ojos me rogaban que la cogiera, que lo liberara. Aparté la vista de la mirilla, con el cuerpo sacudido por los temblores. Me quedé allí, en la oscuridad de mi nueva casa, mientras el hombre al otro lado de la puerta esperaba en silencio, llorando. Y entonces lo entendí. El diario de mi abuela no era una historia sobre su pasado. Era un manual de instrucciones para mi futuro. Y la última página la tenía que escribir yo.